Una de las películas más curiosas que conozco se grabó completamente a escondidas en Disneyland. ¿Qué te parece? Me encanta. ¿Quieres saber más? Dale. Pues vamos a Trivialeando. Esto es Trivialeando con Tomás y Vicu, el podcast de preguntas, respuestas y muchas historias interesantes. Episodio 23. El terror oculto en Disneyland. Os doy la bienvenida a Trivialeando. Yo soy Tomás. A mí me gusta mucho hacer preguntas y las historias interesantes. Y tengo aquí a mi izquierda... Abiku. ¿Y a ti qué te gusta? A mí me gustan especialmente los príncipes electores de Baviera, Príncipes electores de Baviera. Eso nos trae Vicu hoy como tema favorito. que están de absoluta y rigurosa moda. Por supuesto. Para variar. No vamos a hablar de eso, Vicu. Siempre estás con lo mismo. Hoy te traigo 20 preguntas a ti y al oyente para que vayamos jugando y contando historias interesantes. Ujú. Vamos con la primera, ¿te parece? Venga, dispara. ¿De qué están hechos principalmente los colmillos de los elefantes? ¿De qué están hechos principalmente los colmillos de los elefantes? De marfil. Correcto, muy bien. De marfil. Empezamos con un aciertito. Para calentar. Ujú. Y es un clásico, ¿no? Los colmillos de marfil típicos de decoración, pero que ahora, desde 2006, ahora, entre comillas, están prohibidos. 19 países africanos firmaron la Declaración de Accra, Ujú. que prohibía completamente el comercio de marfil. Sí, pero ¿de qué país es capital Accra? Buah. Me ha pillado en la primera, no puede ser. Angola, Ghana. la capital de Ghana, vale. Ujú. Me tengo que estudiar un poco las capitales de África, ¿eh? Ya me has pillado en la primera pregunta. Bueno, Terrible vergüenza. Pero bien. Vamos a la 2. venga, dale. ¿A quién pegó una bofetada Will Smith durante los Oscar? ¿A quién pegó una bofetada Will Smith durante los Oscar? Chris Rock. Correcto, Chris Rock. ¿En qué año? 2022. Muy bien, ¿qué mes? Pues me imagino que durante la gala de los Oscar, que es en marzo. Bien, ¿qué día? 19 de marzo. No, el 27. Bueno. La edición número 94 de los Oscar. Ujú. Vamos con la pregunta 3. ¿De qué fruta era la canasta usada en la creación del baloncesto? ¿De qué fruta era la canasta usada en la creación del baloncesto? De melocotones. Muy bien, de melocotones. Ajá. Sí, pero ¿quién es el inventor del baloncesto? No lo sé. ¿Serio? ¿No lo tienes? No lo sé. ¿Sof? Ya os lo traigo yo, porque si no. James Naismith, que fue el profesor que hizo esta actividad con sus alumnos, la de encestar melocotones en una Ujú. canasta, y de ahí nació un poco la idea del baloncesto. Bien, está bien saberlo. Vamos a pasar a la 4. ¿A qué disciplina se le conoce como el séptimo arte? ¿A qué disciplina se le conoce como el séptimo arte? Al cine. Correcto, muy bien. Estamos bien, 4 de 4. Sí, pero ¿quién acuñó el término séptimo arte? ¡Lo tengo apuntado! No nos pillas, es buena. Si algo le gusta a Vicu son los padres de y los acuñadores de términos. ¿Quién acuñó el término? Ricciotto Canudo. Muy bien. Esto es, en la pregunta 4, un bicudato. Ujú. Ricciotto Canudo. Ricciotto Canudo. ¿En qué año? A comienzos del siglo XX. 1910. En el 11. En el 11. Pero seguro que lo pensaría antes un poco en el 10. Sí. Muy buena, Vicu. La verdad es que ha sorprendido aquí. Un histórico, ¿eh? Ricciotto Canudo. Era poeta. Muy bien. Vamos a la 5. A ver si empezamos con 5 de 5. Venga. ¿Cuál es el cultivo más expandido en Estados Unidos?
¿Cuál es el cultivo más expandido en Estados Unidos? ¿Maíz? Maíz. Se te veía bastante dudoso. He dudado. Sí, el maíz es un icono de Estados Unidos, ¿no? Al final salen millones de películas, en millones de referencias, porque es un cultivo súper extendido. Pero yo no te voy a hablar del maíz. Todo el mundo habla del maíz. Te voy a hablar de lo que fue el segundo cultivo más expandido durante mucho tiempo. Vale. ¿A que no me adivinas cuál es? El algodón, no. El hielo. ¿El hielo? El hielo. Vale. Bastante extraño esto, porque nunca piensas en el hielo como un cultivo, pero es bastante lo que era. Porque estamos hablando, pues eso, de 1800, principios de 1800, cuando, claro, no había electricidad, no había frigoríficos ni neveras, ni congeladores. Entonces, el hielo era una cosa que, bueno, que tenías si tenías ahí. Tenías acceso al hielo si estaba de forma natural cerca de ti. Pero había muchísimos sitios, la mayoría, que no tenían acceso a hielo. Y pues bueno, pues tomaban las bebidas del tiempo. Hasta que vino aquí el gran Frederick Tudor, un empresario de Nueva Inglaterra, que tuvo la idea, bastante extraña, de exportar hielo a otras zonas. Le pareció que era un buen negocio y empezó a coger hielo de los lagos helados de Nueva Inglaterra, como si fueran granjas, literalmente, y los enviaba a diferentes sitios. Los envió primero a la isla de Martinica, en el Caribe, luego a Cuba, al sur de Estados Unidos, a Nueva York, a Filadelfia, a la India. Se expandió un montón este imperio del hielo. Y parece una tontería, pero esto cambió muchísimas cosas. Es la primera vez en la historia en la que podías producir carne en una ciudad y venderla en otra. Porque hasta entonces, al no tener una refrigeración muy buena, no podías hacer eso. Solo tenías acceso a los productos que estuvieran a tu alrededor inmediato. Kilómetro cero. Ujú. Pero kilómetro cero obligado. Entonces, gracias a esto, gracias a Frederick Tudor, se empezó a comercializar el transporte masivo de productos, de carne, de vegetales, de todo tipo de cosas, en trenes y barcos refrigerados. Que pues eso, ya empezaron a llegar a todo el mundo. Y el hielo era una importante parte de esta jugada. Y también además hay otras industrias que se beneficiaban un montón de esto. Por ejemplo, la industria cervecera. Hasta por aquel entonces trabajaba solo en invierno. Y gracias al señor Tudor, pues con su hielo pudieron hacer que la cerveza funcionara todo el año. Y para que te hagas una idea, al finales del siglo XIX, el comercio de hielo en Estados Unidos empleaba unas 90.000 personas y capitalizaba 28 millones de dólares de por aquel entonces. Ujú. No es moco de pavo. No es, ¿no? Esto se acabó un poco, como he dicho antes, tras la Primera Guerra Mundial, cuando se empezó a comercializar el hielo artificial, se pudo producir en fábricas y se comercializaron congeladores y neveras domésticas. Pero pues hubo unos buenos 100 años en los que el hielo era el segundo cultivo más potente de Estados Unidos. Interesante. Me ha parecido bastante curioso pensar en el hielo, pero es que literalmente tenían granjas de hielo Vale. en estos lagos de Nueva Inglaterra. Curioso. Muy bien, ahora hacemos un pequeño recuento, que llevas 5 de 5. Qué buen arranque. Buen arranque. En casa, ¿cuántas llevas? Es buen momento para repasar, que no se te olvide. Y pasamos a la pregunta 6. ¿En qué país está la ciudad Manila? ¿En qué país está la ciudad Manila? Filipinas. Correcto, Filipinas. Seguro que hay alguna Manila en otro lado. Pues no lo sé. Si has dicho otro país, antes de contártela como mal, pausa el podcast, ve a Google y nos lo comentas. Pones, yo también la he acertado aunque he dicho otra cosa que no era Filipinas. Sí, pero ¿en qué isla está? Ni idea. No te sé decir ni una isla de Filipinas. ¿Comodín? Ni idea. Luzón. Luzón. En la isla de Luzón. No está mal. ¿Tenemos algún oyente en Filipinas? Por favor, si es así, déjanos un comentario. Por favor, sí. Y si no eres de Filipinas, deja el comentario. No soy de Filipinas. Igualmente, da igual de donde seas, deja el comentario. No nos digas de dónde eres. Di que no eres de Filipinas. Es lo único que nos importa. Ujú. Queremos hacer esa estadística. Bien, vamos a las 7. ¿O quieres seguir diciendo tonterías? No, ya vale. Vale, venga. ¿Qué dos partículas pueden formar el núcleo de un átomo? ¿Qué dos partículas pueden formar el núcleo de un átomo?
Protón y neutrón. Correcto. Vicus sobrepasa una de ciencia una vez más. Cada vez tienes menos debilidades, ¿eh? Para eso trabajo. En efecto, el núcleo de los átomos, protones y o neutrones, Ujú. siempre tienen protones, a veces pueden tener neutrones. Y el protón tiene una masa 1836 veces superior al de un electrón. Sí, pero No me da tregua, ¿eh? no te voy a dar tregua. Mientras pueda, no pienso hacerlo. A ver, ¿Quién fue el descubridor del neutrón? del neutrón en concreto. Sí. Voy a decir Bohr. Yo digo Rutherford. James Chadwick. Como el de Black Panther. Será familiar. Probablemente. James Chadwick. No tenía ese dato. Sí, le dieron el Nobel de Física por el descubrimiento, sí. Vale, vamos a pasar a la 8. Venga. ¿En qué nota se suelen afinar las orquestas? ¿En qué nota se suelen afinar las orquestas? ¿En la? Correcto, en la A. Es verdad que suele ser tradicionalmente en la A, pero esto no te creas que significa que todas las orquestas hayan estado de acuerdo a lo largo de la historia. Incluso, afinando todas en la A, no afinan igual. Ujú. ¿Qué es un la? ¿Y con qué la se afina concretamente? Es un debate ligeramente acalorado. Vale. Hay gente que dice que la es 440 hercios, pero hay gente que dice que es un poco más, un poco menos, y está un poco debatible. Y más aún, otro datito sobre afinación de orquestas, vengo fuerte, Venga. es que hubo una época en la que las orquestas de ciudades europeas vecinas cada vez afinaban un poquito más agudo para darle un tono un poco más brillante a su orquesta para que destacara respecto a las demás. Y entonces se acabaron afinando bastante desafinadas, entre comillas, a lo que es el la estándar. Muy bien, y vamos a la 9. Venga. ¿Qué personaje de dibujos infantiles protagonizó una película de terror en 2023? ¿Qué personaje de dibujos infantiles protagonizó una película de terror en 2023? Mickey. ¡Incorrecto! Ni idea. Winnie the Pooh. Buah, ni idea. Primer fallito. Esto es porque en 2022 o 2023 se acabaron los derechos de autor sobre Winnie the Pooh. Oh. Que no sobre el dibujo animado de Disney, pero sobre el concepto de Winnie the Pooh sí. Y te vengo a hablar ahora de otra película de miedo, un poco que tiene que ver con personajes de Disney. Venga. Y es, como te he dicho al principio del episodio, una película que se grabó completamente en Disneyland y en Disney World en secreto. Y es una película de miedo. Es una historia bastante loca. Tiene lugar en 2010 y el protagonista es Randy Moore, que recibió una herencia de $650.000. No está mal como herencia, ¿eh? Y decidió usarla para hacer una película. Pero claro, esto no te da para hacer una película normal. Entonces decidió hacer algo un poco loco para ver si le salía bien. Y decidió escribir una película que se llama Escape from Tomorrow, en la que un hombre se vuelve loco una vez llega a Disneyland con su familia y le llaman por teléfono diciendo que le han despedido. Y es una película de terror, así un poco como artística, un poco como David Lynch. Y bueno, pues está grabada en secreto en Disneyland. ¿Cómo lo hizo? Pues grabó con unas cámaras DSL que son parecidas a cámaras de fotos, pero graban vídeo bastante profesionalmente. Y pues cogió una serie de actores, estudiaron y ensayaron el guión fuera de Disneyland, a veces en los hoteles, compró unos pases de temporada de Disneyland y de Disney World para estar ahí y, pues cuando estaban preparados, iban por Disney World como si fueran turistas y de repente, ¡acción! Grababan una escena, corte, y ya está. Y nunca les pillaron. Si les hubieran pillado, 100% les hubieran echado, porque Disney es un poco así, pero lo consiguieron hacer, estuvieron 10 días en Disney World, en Orlando, y 2 semanas en Disneyland, en California. Sin permiso alguno, por supuesto. Después, para editarla, les daba miedo editarla en un estudio de Estados Unidos porque pensaban que Disney les iba a cazar 100% y que les iba a chapar el proyecto. Así que la enviaron a editar a Corea del Sur. Así de paranoicos estaban. Y se llegó a estrenar. Se estrenó en el Festival de Sundance en 2013 y de hecho pensaban que la peli iba a ser un bombazo. Contaban con 2 cosas. Con que esta especie de bromilla rara de haberla grabado en secreto funcionara con el boca a boca y llamara la atención de la gente. Ujú. Y esto funcionó, pero tenían una segunda arma en el arsenal, que era muy fuerte, y es que esperaban que Disney les demandara.
Y pensaban que si Disney les demandaba, iban a salir en la tele, iban a salir en los periódicos, iban a tener publicidad gratis y que ellos iban a poner del lado de la libertad de expresión y que pues podría convertirse en una peli de culto. Pero Disney paró esto. ¿Sabes cómo? Ni idea. No hizo nada. Fue la estrategia que eligieron. Decidieron no hacer nada, no demandarles y ya está. Resistencia pasiva. Totalmente. Y es una técnica poco usada por Disney porque Disney es muy de demandar, pero en este caso creyeron que lo mejor era no hacerlo. No por ser buenos, yo creo, sino porque pensaban que era el mejor camino y en efecto tenían razón porque la película no llegó a gran cosa y murió recaudando $170.000. Bastante fracaso absoluto. Un buen intento, pero al Big Mouse no se la cuelas. Y un buen intento también por parte de Viku, que ha fallado esta pregunta. Lástima. bueno. Puedes remontar. Igual puedes remontar con la pregunta 10. Aunque igual lo tienes difícil. ¿Por qué? ¿Por qué la super pregunta? Es la super pregunta. Y esta es la pregunta más difícil del episodio. Yo creo que con diferencia. Es cuando Viku se pone a sudar. Es cuando en casa quizá algunos ya se relajan porque saben que la van a fallar. Me voy a apretar el cinturón. Pero nunca te rindas, que igual la sabes en casa. Igual te ha tocado. Igual es tu tema. ¿Estás listo? Me voy a poner serio. Vamos allá. Dice así la super pregunta. ¿Cómo se denominan las marcas creadas por descargas eléctricas ramificadas? ¿Cómo se denominan las marcas creadas por descargas eléctricas ramificadas? No te sé decir nada, la verdad. Incorrecto, no se llaman así, no se llaman no te sé decir nada la verdad, se llaman figuras de Lichtenberg. Es que ni lo visualizo gráficamente, no sé ni qué es esto. Cuando cae un rayo, Sí. que a veces deja unas marcas en la Tierra. Y también ocurre cuando una persona es alcanzada por un rayo, muchas veces se queda una marca en la piel durante unas semanas que también se llaman figuras de Vale, Lichtenberg. o sea, tiene diferentes acepciones, pero todas vinculadas con... Pueden ocurrir en diferentes superficies, Pero pero son lo todas mismo. son figuras de Lichtenberg. No había ido nunca. Ni yo. Pero me encanta, me la apunto. ¿Ya? Por eso era la super pregunta. A veces hacemos preguntas muy difíciles, Sofía y yo, para decir, ostras, es que si Viku sabe esta, va a ser la risa. En este caso era muy complicada. Como Será. siempre en la super pregunta, y más aún hoy, si te la sabías, pues no tienes excusa para no dejar un comentario. La verdad es que sí es buen momento para hacerlo, ¿eh? Buenísimo momento. Muy bien. Vamos a aprovechar que hemos llegado a la mitad del episodio para haceros un pequeño anuncio. Pero antes de que paséis, antes de que le deis a 10 segundos más para adelante, es un anuncio nuestro, de Trivialeando. Ujú. Simplemente os queremos recordar que estamos haciendo en YouTube un contenido adicional que si os suscribís al canal y os unís con una suscripción mensual, pues podéis acceder a diversas cosas que vamos a ir haciendo y que hemos hecho, como contenido behind the scenes o algún juego de trivial que hacemos Sofía, Vicu y yo aparte, y algunas otras cosas, curiosidades, preguntas extras y muchas más cosas que vamos a ir trayendo. Entrevistas exclusivas con invitados. Un montón de cosas se vienen al canal exclusivo. Merece la pena. Así que, pues, dale a unirse en YouTube y ahí puedes elegir cuánto quieres donarnos y, pues, cuanto más mejor. ¿Qué quieres que te diga? Pues sí, la verdad. Eso nos da de comer. Un detallito, ¿eh? Ya que os traigo bicudatos, pues... ¿Qué menos? ¿Creéis que los bicudatos crecen en los árboles? Se van encareciendo. O sea que... Por algo le llamamos el villano del trivial, ¿eh? Es que no da cuartel a nadie, ni a los escuchantes, ni a mí, ni a nadie. Absolutamente. Increíble. Bien, ¿estás preparado para la segunda mitad? Venga. Pues antes de seguir con la 11, vamos a hacer un pequeño recuento. Llevas 8 de 10. No está mal. Decente. Decente. Y vamos con la 11. ¿Qué animal mamífero puede ser verrugoso? ¿Qué animal mamífero puede ser verrugoso? Un cerdo, yo qué sé. Incorrecto. Ni idea. Un jabalí. Un jabalí, no El conozco. jabalí verrugoso. El facoquero. Vale, eso sí, pero... Sí, se le llama jabalí verrugoso al facoquero, cuyo nombre científico, bueno, tiene dos. Hay dos especies, ¿no? Que son el Phacocoerus africanus y el Phacocoerus aethiopicus.
Perdonad mi latín. Si alguien viene de la antigua Roma, por favor, ya sé que tengo un poco de acento, pero se intenta, se intenta. Bien, vamos a la 12. ¿De qué país se independizó Islandia? ¿De qué país se independizó Islandia? Esto ya de Islandia está aquí, ¿eh? Joder. De Dinamarca. Correcto, de Dinamarca. ¿Sabes en qué año se independizó? ¿En qué año? Pues no. En 1918, a través del Acta de Unión de 1918. Muy bien, de Dinamarca. Vamos con la 13. Venga. ¿Cómo se llama el reino en el que viven la princesa Peach y Mario? ¿Cómo se llama el reino en el que viven la princesa Peach y Mario? El reino champiñón. Muy bien. Una más de videojuegos para Viku. Esto está bien, ¿no? Está facililla, aceptable, Está fácil. aceptable. Espero que sí. Pero ¿cuál es la capital del reino champiñón? Te devuelvo la capital de antes. ¿Tiene por esta. capital? Tiene capital. Buah. Pues lo habré escuchado, pero ahora mismo no. Villatoud. Villatoud, ¿vale? ¿Sí? No sabía. Villatoud es la capital. Sale en varios juegos. Vale. El más famoso, el Mario Galaxy. Mm. Sale en el Paper Mario 64, en Mario RPGs, pero el Mario Galaxy, que es de los más famosos, empieza en Villatoud. Y en la película de Super Mario también sale Villatoud. Hay que apuntarlo, ¿eh? Creo que no le llaman por nombre, pero ahí está. Villatoud se llama. Mm. Vamos con la 14. Venga. ¿Qué nombre de especialidad médica viene de enderezar o alinear en griego? ¿Qué nombre de especialidad médica viene de enderezar o alinear en griego? Quiropraxia. Incorrecto. La ortopedia. Ortopedia. Viene del griego orto, que significa enderezar o alinear. Y aquí te vengo a contar una historia de ortopedia. Venga. Y dirás, pero bueno, ¿qué me vas a contar de la historia de la ortopedia? ¿El padre de la ortopedia? No. Esta vez no. Te voy a contar una historia sobre una de las piernas ortopédicas más famosas de la historia. Venga. Pues esta es una historia bastante loca que tiene como marco temporal 1830 y pico, Vale. en México. Estamos hablando de la Guerra de los Pasteles. ¿Te suena? No, como nombre no. Pues es una guerra pequeña que se disputó entre México y Francia en 1833. Y dirás, ¿pero qué tiene que ver la Guerra de los Pasteles con la ortopedia? Pues tranquilo. No os pongáis nerviosos en casa, que ahora va. Esta guerra surgió porque en México había muchos franceses ricos haciendo negocios, etc. Y había un sentimiento un poco negativo, el tema político en México no estaba muy estable, acababan de salir de una guerra contra Texas y bueno, pues unos cambios de política muy fuertes, y había mucha gente que estaba en contra de los franceses. Y varias veces pasó que destrozaron tiendas francesas, comercios, negocios, y una vez, en 1832, fue destrozada la tienda del señor Remontel. Y dirás, vale, ¿quién es este tío? Nadie, no era nadie, era un pastelero francés que vivía ahí en México, en Veracruz, y le pidió al gobierno que pagara 800 pesos porque los soldados, que habían sido soldados, esto, ojo, le habían robado los pasteles, habían robado su vino, sus cubiertos y habían destrozado su local. De una pequeña pastelería que tenía aquí. El gobierno mexicano le dijo que tararí, que no pensaba pagar. Y aquí el señor Remontel le escribió a Francia, directamente. Escaló el asunto. Y le escribió al rey de Francia, por aquel entonces Luis Felipe, y le pidió que le ayudara. Y Francia le mandó una flota de 10 barcos para defenderle no solo al señor Remontel, sino en general todo este conflicto. Y básicamente entraron en una guerra que duró desde el 16 de abril del 38 al 9 de marzo del 39. Ahí es cuando se empezó a escalar el conflicto y llegaron los barcos franceses, empezaron a bombardear todo Veracruz y hubo un general que se llamaba Antonio López de Santa Ana, Joder, más histórico. historiquísimo. Sí, sí, este sí que lo conozco. Sí. Santa pues, Ana, sí. Pues aquí Santa Ana, que es un pieza Sí, tremendo, sí. fue presidente de México 11 veces, Sí. con un total de 6 años de gobierno. O sea, iba y venía todo el rato. Ujú. Pues en una de sus idas y venidas le tocó defender esta batalla contra los franceses. Y aquí, uno de los cañones franceses le
hirió la pierna. Y se la tuvieron que amputar. Aquí está la conexión de la ortopedia. Vale. Se quedó sin pierna. Pero la recuperó. Lo que es la pierna, no, pero fuera de su cuerpo, no sé si me explico. O en la mano, tenía la pierna en la mano. Y decidió que le quería dar un funeral. Y la enterró en su finca. Pero aquí no acaba la historia. Porque unos años después lo usó esto para que le eligieran otra vez presidente. Ya había sido presidente. Buena campaña política. Una buena campaña. Mirad, no tengo pierna porque la he perdido luchando por México, básicamente, ¿no? Y funcionó. Funcionó. Le volvieron a elegir presidente una vez más. Y aquí ya empezó a hacer una cosa un poco más rara, que es que hizo una especie de procesión desde Veracruz hasta Ciudad de México de la pierna. De su pierna. La excavó y la llevó a Ciudad de México. Y ahí le hicieron un funeral militar. Funeral de Con- Estado. Completamente. Con todo tipo de, vamos, De honores. completamente. A la pierna de Santa Ana. Y aquí no acaba la historia. Porque años después, cuando Santa Ana ya decayó en popularidad brutalmente, unos rebeldes excavaron la pierna. La ataron a un carro y la pasearon por toda la ciudad. Un poco en protesta ante Santa Ana. Y esto escaló, se fue de las manos y Santa Ana tuvo que dejar el poder y le echaron del país. Pero no acaba aquí la historia de la pierna. Porque después se puso una pierna ortopédica, aquí entra la ortopedia, de madera y de corcho. Y el tío siguió haciendo sus cosas hasta que le volvieron a llamar para la guerra que llevaban contra Estados Unidos. Y durante una de esas batallas, Santa Ana estaba tranquilamente comiendo y se quitó la pata. Para comer a gusto, pues se quitaba la pierna, supongo. Y fue descubierto por el ejército de Illinois. Y le atacaron por sorpresa. Y Santa Ana pudo huir en caballo y escapó. Pero se dejó detrás de sí su pierna. Y la robaron. Los del ejército Ortopédica. de Estados Unidos se la llevaron. Y de hecho hay un cuadro representando esta batalla en la que puedes ver a un señor con una pierna en la mano. Ok. Era un cuadro así, pues típico cuadro de guerra, y hay un señor corriendo con una pierna en la mano. El botín de guerra. El botín de guerra que es la pierna de Santa Ana. Y se la llevaron a Estados Unidos y se dice que estuvo en la colección de P.T. Barnum, Hombre, el del circo. el creador del circo. El de El Greatest Showman. Hugh Jackman, vaya, Ujú. lo que viene a ser. Y después se dice que se devolvió al Museo Militar de Illinois. Y sigue allá. Y ahí sigue, la pierna de Santa Ana en el Museo Militar de Illinois. La pierna ortopédica, claro. La pierna real de carne y hueso, no sabemos qué pasó con ella, se desharía. Qué buena, me ha gustado, ¿eh? Qué histórico Santana. Y hay mucho más, o sea, no te he contado muchas cosas porque da para rato. Muy bien, y después de esta pequeña historia vamos a la 15. Venga. ¿Qué país usa como moneda la Córdoba? ¿Qué país usa como moneda la Córdoba? Nicaragua. Muy buena, correcto. Esta sí. Uf, no era fácil, ¿eh? No es un dato muy conocido. Para mí sí. Qué chulo es, ¿eh? Un saludo aquí a mis amigas nicaragüenses. ¿Y sabes de dónde viene este Córdoba? ¿De algún libertador? Es del capitán Francisco Hernández de Córdoba. Y supongo que no les apetecía llamarle a la moneda Hernández, así que le llamaron Córdoba. Me gusta más Hernández, ¿eh? O Francisco. Paquito. Quito. Esto cuesta 520 paquitos. ¿No? Está bastante bien. Podría ser. Paquitos son los céntimos. Paquitos son- El Eso. Paco es entero. y el Paquito Los Paquitos son No, es la- las Claro, Francisco es la moneda y Paquito el céntimo. ¿no? Sí, esto vale 500 franciscos y 15 paquitos. Podría ser. Oportunidad perdida. Bien, un recuentito antes de seguir. Venga. ¿Qué te parece? Bien. Llevas 11 de 15. Uf, a ver qué pasa ahora, ¿eh? Tienes que remontar un poquito. No ¿eh? me puedo descuidar. No. Cuidadín, cuidadín, cuidadín. Vamos allá, la 16. ¿Qué elemento químico se pone en los atletas y escaladores en las manos? ¿Qué elemento químico se pone en los atletas y escaladores en las manos? Magnesio. Correcto. Bien. En efecto, magnesio es lo que se suelen poner, este polvo blanco. De hecho, se ponen polvo de carbonato de magnesio, MgCO3. Típico de, pues eso, de los escaladores y los atletas, para que no les suden las manos tanto, no les resbalen tanto, Ujú. que se tienen que poner la cantidad justa porque si no es también mal. Muy bien. Vamos a pasar a la 17 si quieres. Y si no quieres,
También. ¿En qué país de Reino Unido se encuentra el lago Ness? ¿En qué país de Reino Unido se encuentra el lago Ness? Escocia. Correcto, en Escocia. Muy bien, ya veo que te tienes los 4 países de Reino Unido estudiados. El lago Ness es, en efecto, el mítico lago del monstruo del lago Ness y tal, que está en Escocia. Pero es el segundo lago más grande de Escocia. Vale. ¿Sabes cuál es el primero? No. ¿Sabes decirme otro lago de Escocia? No, no. Yo tampoco. Bueno, sí, porque lo tengo aquí apuntado. El lago Lomond. Ah, Lomond. Loch Lomond, creo que Eso hay. es. Sí, ahora por eso sí. Ese es el más grande de Es más Escocia. grande. Vamos con la 18. ¿Qué parte de un motor genera la chispa para inflamar el combustible? ¿Qué parte de un motor genera la chispa para inflamar el combustible? ¿La bujía? ¡Correcto! No tenía ni puñetera idea. La he tirado. Y aquí te voy a preguntar cómo se escribe bujía, si con G o con J. Bujía con J. Sí, y no debe ser confundida con Bujía con G, que es una ciudad en la región de Cabilia, en Argelia. ¿En Argelia? Sí. Dime 3 parques nacionales de Argelia. Pues en efecto, ojo, si veis Bujía con G, piensa, ¿es un fallo ortográfico o es que está hablando de la ciudad argelina? Le ha pasado a todo el mundo, no os preocupéis si habéis confundido bujía y bujía alguna vez. Muy bien, después de esta encestadita sin mirar, Sí. vamos a la 19. Venga. ¿Cómo se llama el tipo de árbol agresivo que se encuentra en los jardines de Hogwarts? ¿Cómo se llama el tipo de árbol agresivo que se encuentra en los jardines de Hogwarts? Sauce llorón. Incorrecto. Es un sauce boxeador. Pequeño fallito. Hay que repetir Harry Potter. Y bueno, yo te pongo a hablar no del sauce boxeador, sino de los sauces llorones. Unos árboles bastante curiosos. Porque ¿te has planteado alguna vez por qué son así? Porque de normal los árboles están hechos para crecer hacia arriba, hacia el sol. Ujú. Pero los sauces llorones crecen como hacia abajo. Obviamente el tronco va relativamente hacia arriba, pero crecen bastante hacia abajo. Y ojo que los sauces no son los únicos llorones. Son los más conocidos, pero también hay acacias, álamos, cerezos y otros más. Y se les llama llorones a las variedades que crecen en efecto así como hacia abajo. Y no todos los sauces son llorones también, claro. Y la cuestión de por qué existen es bastante curiosa. Es un rasgo de la evolución que muchos científicos no se esperaban. Se estudiaron y determinaron que los árboles crecen hacia arriba por unas hormonas. Y que estos árboles llorones han sufrido una mutación genética que los hace crecer hacia abajo y ser llorones. Pero las mutaciones genéticas solo sobreviven si dan alguna ventaja evolutiva. ¿Y qué ventaja puede tener crecer así hacia abajo? Pues los científicos hicieron varias hipótesis, como que, por ejemplo, en determinadas zonas o situaciones podía ser que ese crecimiento les hiciera recibir más sol. Y otros postulaban que con las hojas así hacían más sombra y perdían menos humedad. Esto no es verdad. No hay ninguna prueba de que esto sea así. Entonces, ¿qué pasa con Darwin? ¿Se pone a llorar como los sauces porque esto no va con la evolución? Pues no, hay una razón. Los humanos. Somos los humanos porque resulta que la inmensa mayoría de árboles llorones son plantados por humanos. Vale. Por ejemplo, se descubrió que todas las hayas lloronas de Estados Unidos vienen de una haya llorona belga que se exportó en 1847. Y lo mismo con el sauce llorón. Vienen de China. Fueron comercializados al resto del mundo por rutas de comercio hasta que son una cosa relativamente popular. Entonces, ¿cuál es la ventaja evolutiva esta de la que hablaba? Que nos gustan los humanos. Los árboles llorones, como los sauces llorones, sobreviven y se reproducen porque les caen simpáticos a los humanos. Porque a lo largo de los años se han cultivado muchísimos por su significado sentimental de resiliencia, feminidad, esperanza, de duelo. Y simplemente por eso, por lo que los sauces llorones existen. Curioso.
Sí, me ha parecido bastante bonito. Mm, Muy bien. Y pasamos a la última pregunta. Hay que terminar bien, ¿eh? Hay que terminar bien, que si no haces menos de 15. ¿Qué número tenemos que sacar en Catán para mover los ladrones? ¿Qué número tenemos que sacar en Catán para mover los ladrones? Siete. ¡Correcto! Muy buena, ¿te la sabías? Hombre, es que el otro día cayó el Catán en el Trivial. Ah, ¿y has estudiado? Pues sí. ¿Has jugado? No. Y falta que hace. Es que preguntaron por el Catán en un trivial y se estudió la Wikipedia un poquito. Sí, sí, sí. Pues sí. Ganó el Catán el premio más prestigioso de juegos de mesa, el Spiel des Jahres, en 1995. Eso está muy bien, pero... ¿Quién es el creador? Lo sé, Klaus... ¿Cómo se apellida? Teuber. 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 Sí, me lo sabía, lo tenía por ahí. Muy bien. Muy bien, con esto acabamos el episodio de hoy. Con un último recuento, te salvas un poco. Has hecho 15 de 20. Uf. ¿Estás contento? He sucumbido un poco, ¿eh? Has sucumbido un poco. Tiene que dejar ver un poco la debilidad. Todavía soy mortal, todavía. Si has ganado a Biku o si te lo has pasado bien, pues coméntanos cuál es la pregunta que más te ha gustado, qué sabías especial. Y por supuesto, nos vemos en el siguiente episodio de Trivialendo. Aquí estaremos. Uniros al canal de YouTube, ya que estáis. Venga, nos vemos.